Hola compañeros, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Noche, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe que hoy no puedo encender la cámara, pero porque estoy... Sale Chicha, Lick, para despedir el noveno. ¿Todavía existe la chicha, pues? Buenas noches, licenciado. No Merari siga desde con los ayer consejos, Lick. quiere Eso no es de celebrar. Dios. Hola Wendy, hola Sonia, hola Steve. Sí, todavía existe, Lick. Nos ofende. Si quiere contribuir a la causa, ahí lo esperamos. O con las donaciones. O sea que ustedes andan ahorita ahí en la U. Sí, Lick. Merari, qué mala influencia. Sos Merari, no te conocía así. Merari desde ayer anda diciendo que va a ir a celebrar. Eso es bueno. Esa es Merari la siempre actitud. es mala influencia.
Esa es la actitud. Yo los quiero sacar del estrés, Lick, pueden creerlo ustedes. Entonces, ¿qué, Lick? Astrid se apunta y usted va a ese Lick. Hombre, es que no les digo, pues que ando, no puedo conectar la cámara porque estoy fuera de Guatemala. Ah, Estoy de asilo. Entonces periodo libre, Lick, periodo libre, tómese la tarde y nosotros vamos a celebrar. No hubiera dado clases, Lick. Solo Hombre, despidámonos. ¿Dónde anda Lick? ¿Cómo voy a dejar de dar clases hoy si es el último día? Y le damos vacaciones, Lick, porque esto ha sido muy bueno. Entonces, ¿Dónde anda, Lick? platiquemos, Lick. Sale cañas. Qué alumnos tan bolos tienen, Lick, perdone, oye, no todos somos así. ay, aguanta. Sale margaritas para las señoritas. Y sale la flota. Pues siempre lástima que ando lejos, si no los llegaba a visitar. Fíjense que atendiendo que hoy es el último día de clases, vamos a dar los últimos lineamientos para el examen final. Es algo que ustedes ya conocen, algo que ustedes ya saben, algo que ustedes ya comprendieron, algo que ustedes ya estudiaron, algo que ustedes ya leyeron y ganaron. Entonces, los anuncios parroquiales para el examen final son los siguientes. Tomen nota. ¿Qué viene en el examen? Simple, sencillo, viene todo el contenido. Yo no te voy para estar hablando Lick de todo va a venir. Entonces, viene todo el contenido que vimos desde el inicio. Desde que... Lick, perdónenos. No sea así. Permítanme. Entonces, viene desde el día 1 que vimos qué es el derecho internacional público, lo visto en clase, lo que vimos en las hojas, en las páginas del primer examen, en las páginas del segundo examen, y lo que hemos visto hasta ahorita relacionado a los últimos días de clases después del segundo parcial. ¿Por qué viene todo eso? Bueno, no es todo, no es mucho, porque si ustedes hacen una recapitulación de todo lo que vimos, no es mucho contenido. Es lo básico del curso, es con base al programa. Entonces, ¿cómo voy a hacer el examen? De la misma temática, ustedes ya saben, ya lo conocen, lo malo es que copian mal. Pero las preguntas van a ser de la misma mecánica, no son las mismas preguntas, pero obviamente el examen es sencillo, no hay problema, por eso les decía, es algo que ustedes ya conocen, es algo que ustedes ya han visto, entonces creo yo que les va a ser familiar. Entonces, el punto de partida acá es las páginas que yo les di en su momento. Ya ustedes lo tienen en su correo, cada uno estudió, cada uno subrayó. Entonces, y lo que vimos al final, desde estos relacionados después del segundo parcial hasta ahorita que vimos el asilo, el refugio y el exilio. ¿Sobre cuánto está valorado el examen? Ya solo les quedan 30 puntos. Porque ya distribuimos 70 puntos entre el primero y segundo parcial. Esto quiere decir que ustedes ya tienen la nota o su zona específicamente con los exámenes. Algo que ustedes ya conocen, ya saben cómo es la temática y lo que hemos visto durante todo el semestre. ¿Por qué viene eso? Porque es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no es difícil, ustedes ya se dieron cuenta que sacaron muy buena nota ahorita en el segundo parcial, entonces creo yo que
que no les va a ser complicado. Día del examen. Según la calendarización, está para el día 27, lunes 27 a las 7 de la noche. Posiblemente nos vayan a dar los mismos salones, el 108, el S5, no, perdón, el S5, el de la media esquina, y posiblemente el segundo, tercer nivel, que es donde nos examinamos al final. Entonces, esos son ese es el material de examen. Virtual, dice Donny, que no se puede hacer. Donny Alexander. Vamos a... Eso es la información que les quería dar para que ustedes ya empiecen a prepararse y a estudiar. Creo que hay muy buenas notas. No se pueden... ya casi todos ganaron, creo yo. Si no soy mal. Entonces, Rosy Noriega, por favor, solo relacionado al tema examen, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Solo tenía una duda. Las tareas o trabajos que le entregamos, esos no tienen ponderación, ¿verdad? Ya está ponderado en el segundo examen parcial. Ok, gracias, licenciado, muy amable. Bueno, entonces ahorita, como les mencionaba, muchas gracias por esa observación. Como les mencionaba, el examen, el segundo examen parcial estaba valorado sobre 30 puntos y 10 puntos de las tareas. Si ustedes entregaron las tareas, no hay problema. Si no las entregaron, tampoco no hay problema. Pero dice Claudia Casali, Claudia Isabel Casali, que entrará solo un libro o los dos. Las páginas, ya material de examen, del primero ustedes tienen las páginas y el segundo examen también ya tienen las páginas, y a partir de lo que vimos en el segundo parcial en adelante, ya lo tienen ustedes en sus apuntes. Entonces, eso es, y quiero felicitarlos porque ya cerraron un semestre más de su carrera, ya solo les queda uno, echarle ganas, las ganas totales que se requieren para cerrar la carrera. Entonces ahí se recuerdan que al cerrar la carrera todavía no son abogados, todavía no son notarios y no son licenciados. Entonces todavía les falta su examen técnico profesional. Los insto a que sigan, no bajen la guardia, y espero verlos un día graduados y que compartamos audiencias o en alguna audiencia con ustedes. Obviamente no los conozco a todos porque fue muy poco el tiempo que estuvimos en clases presenciales. La mayoría fue virtuales con la cámara apagada. Lastimosamente ustedes no encendieron su cámara. No entiendo la razón por qué, pero les deseo lo mejor. Si Dios quiere que nos veamos el próximo semestre, vamos a continuar con el curso de Derecho Internacional 2, y vamos a empezar a ver lo que establece el programa relacionado a los tratados y convenios internacionales, específicamente todo lo relacionado a eso, y los organismos internacionales. Espero verlos el próximo semestre, que ya es en menos de un mes, y a echarle ganas. Les agradezco su atención, el respeto que tuvieron en la clase y todo lo relacionado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero darles las gracias y una felicitación para ustedes. Nelson, por favor, y después Sergio. Sí, licenciado, solo quiero confirmar algo. Usted nos dejó un trabajo sobre el dominio espacial de los estados. ¿Esto también va a ser objeto de evaluación o solo las páginas que nos indicó? No te escuché bien, ¿me podía repetir? Usted le decía que usted nos dejó un trabajo sobre el dominio espacial de los estados. Está el espacio terrestre, espacio marítimo, espacio aéreo y el espacio extraatmosférico. ¿Eso va a ser objeto de evaluación o solo las páginas que usted nos indicó? Solo las páginas. Muchas gracias, licenciado. Sergio, contame. Licenciado, buenas noches. Una consulta en el tema de lo del libro. Esta tercera unidad, ¿hay algunas páginas que haya que estudiar o solo lo que se vio en clases? Lo que vimos en clase está en el libro. ¿Usted sabe qué páginas son?
el libro de Carlos Martínez, lo que vimos en clase, porque ahorita en este semestre, en este espacio no utilicé el libro de Larios Ochaitas, solo el de Carlos Martínez. Entonces, los temas que vimos están precisamente ahí en el libro de Carlos Martínez. Ok, gracias, Lick. Licenciado, disculpe, en el de Larios Ochaitas sí está un tema de límites y fronteras. Límites de fronteras, también está en el de Carlos Martínez. Sí, licenciado, ahí también está. Lo pueden ver, lo pueden estudiar en los dos libros. Igual, por ejemplo, dígame usted qué es un límite. Simplemente que un autor dice que el límite es aquella línea imaginaria, y el otro es, el otro autor puede indicar de que las coordenadas, o podemos indicarle de que es lo que la gente conoce como el límite territorial de un país con el otro, más que todo las personas que viven en la frontera. Entonces casi es lo mismo. Obviamente el concepto, la definición no va a ser tan sustancial el cambio, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, pero todavía se entienda, está bien ponerlo a nuestras palabras, ¿verdad? El objetivo es dar a entender el tema, o es tal cual usted lo dijo. No, obviamente la forma en que ustedes lo comprendieron, de una forma concreta, ¿verdad? Benjamín, contame. Buenas noches, Lick. No, yo solo agradecerle, Lick, su tiempo y que nos impartió sus conocimientos en el tema, y que muchas gracias por todo, por su dedicación, y que hasta el último día no dejó de dar clases. Sí, muchas gracias, Benjamín, les agradezco bastante. Espero les haya gustado el curso. Medari, contame. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. No. Ya no lo dejé hablar. Iba a salir Chicha, pero Sonia dijo que no, mala influencia. Yo creo que ella la animó a que usted nos diera un bonito reconocimiento en el último examen. No, igual, gracias, Lick, por todo ese material impartido a los años. Y yo creo que fue una bonita experiencia. Ya sabíamos cómo examinaba, eso nos ayudó bastante a no salir tan bajo, ¿verdad? Esperamos ahí seguir para el próximo semestre y echarle ganas a los compañeros, ¿verdad? Que no es un año, sino que es para toda la vida la carrera. Solamente el licenciado y por ahí nos estamos viendo. Gracias, Merari, muy amable. Bueno, entonces vamos a... Esas son las instrucciones para el examen final. Y por favor, vamos a ver quién tiene prendida su cámara. Sonia, usted que tiene prendida su cámara, cuénteme qué es asilo. ¿Por qué yo? Usted ha sido la escogida. Ese es el de los abuelitos, va a decir ahorita. Bueno, está mi abuelo, dice. ¿Puede hacer? Asilo, hablando internacionalmente, licenciado, yo lo comprendo que es como una solicitud, dejen de reírse mucho, háganme seriedad, o es bueno, en mis palabras se lo voy a decir, yo entiendo que es una figura que se utiliza de forma internacional para poder albergar a personas que han sufrido de algún tipo de violencia en sus países de origen. Exacto. El objetivo principal del asilo es el resguardo de una persona que es perseguido políticamente. Cuando decimos perseguido políticamente, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver aquí de los compañeros que participaron. Benjamín, cuando se dice perseguido políticamente, muchas gracias, Sonia, ¿a qué consideras a qué nos referimos? Perseguido políticamente, bueno, prácticamente lo entendemos, bueno, yo lo entiendo, no sé, ahí como cuando, por ejemplo, por emitir ciertas opiniones contra el gobierno, por decir algo, o en contra de las ideas de grupos de poder o algo así, me siento amenazado,
pero en el tema político, ¿verdad? O sea, cuando de parte de gente que está en el poder amenazan con coartar la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo amenazada mi vida, mi integridad física, entonces yo me voy a otro país para poder estar a salvo, ¿verdad? En ese sentido. Sí, muchas gracias. Efectivamente, Elizabeth, cuénteme. Y también no solamente por persecución política, ¿verdad? Porque actualmente podemos ver que hay claro ejemplo de muchas personas que son extorsionadas, que son amenazadas y optan por solicitar asilo a otros países. Y en efecto, pues al comprobar que están en riesgo su integridad y la integridad de su familia, son, se podría decir, son protegidos por otros países, ¿verdad? Se les brinda asilo y obviamente pues la protección requerida. Sí, efectivamente. Muchas gracias por los dos por su intervención. Pues desde el punto de vista político, el asilo es la figura o la institución jurídica que utiliza la mayoría de personas que son contrarias, en este caso, al gobierno de turno. Y un ejemplo lo tenemos ahorita con lo que acaba de pasar con todas estas personas que están exiliadas o pidieron asilo político en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas personas tenían, temían por su vida, por su integridad física, derivado a que durante el gobierno anterior hicieron una persecución, en este caso penal, pero obviamente los actores, aquí en este caso activos del delito, pensaban o le dieron el tinte de una persecución política o una persecución penal política. Entonces, obviamente, después de que entra este señor, cambia totalmente el panorama y ellos sí son perseguidos políticos. Entonces, muchos, el ejemplo claro es esto, donde efectivamente te empiezan a temer por su vida estas personas, y hablamos específicamente de fiscales, de jueces de primera instancia, tribunales, algunos abogados que fueron querellantes. Entonces ellos solicitaron asilo político en Estados Unidos y están en el exilio. Entonces esa es la figura del asilo, la protección o solicitar que un estado diferente en el cual es perseguido la persona busque ese refugio relacionado a esa persecución. Pero hay algunos países, pero eso se deriva desde el punto de vista del derecho humanitario, porque en este caso, y les explicaba en la clase anterior, que los países que están en guerra, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Rusia y Ucrania, muchos de los ucranianos se están yendo a otras fronteras derivado a esa guerra o ese estado real de guerra que existe en ese momento. Pero también hay otro conflicto, es el de Israel y Palestina. Y ahí se deriva muchas cosas relacionadas a esto, en las cuales muchos de los palestinos que viven en Gaza no pueden salir porque acuérdense que está rodeado o tiene un muro alrededor de esa región. Entonces ellos no pueden salir. Si bien es cierto, Israel está atacando al grupo terrorista, pero obviamente también ese armamento entra directamente también a personas civiles que no son parte de esa organización terrorista, pero también les afecta. Entonces ellos podrían salir de ahí y refugiarse en países vecinos como el Líbano, Siria, Jordania, Egipto, pero no pueden salir porque existe ese muro. Y por cuestiones humanitarias de derechos humanos, el derecho a la integridad física de cada persona que está reconocido a nivel internacional, se da ese tipo de situaciones. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que el derecho humanitario o el refugio es relacionado a evitar la muerte o evitar ese daño que puedan causarse a civiles. ¿Y por qué a quiénes se les denomina civiles? Aquellas personas que son
parte del Estado, pero no pertenecen a ningún partido político o no pertenecen a ningún movimiento armado o no pertenecen a algún sector que está en contra del gobierno de turno. Entiéndase, conflicto armado en Guatemala, cuando en este caso, en el Triángulo Ishil, en el año 1982, ustedes que ya leyeron la historia, se empieza las políticas de tierra arrasada por parte de gobiernos militares, en donde desterraron a muchos a esas regiones del occidente del país. ¿Y cuál era la opción que tenía en ese momento? Emigrar a México en caravanas para que no fueran lesionados. Después de 1996, cuando se firma la paz, ellos regresan a su lugar de origen y regresan en caravanas. Ustedes en algún momento vieron cómo regresaron ellos. Eran grandes caravanas de personas que huyeron de la guerra interna, y derivado de eso, México los acepta con relación al derecho humanitario. ¿Qué es el derecho humanitario? Es el salvaguardar la integridad física de todas esas personas que estaban inmersas en esa región que estaba siendo afectada por la guerra. De hecho, yo he visto muchos videos en YouTube en donde habían enfrentamientos reales aquí en Guatemala, en donde pasaban las avionetas, y parte de eso era los bombardeos o enfrentamientos que había entre los rebeldes y el ejército. También existen y se los recomiendo que lo miren, existen unas escenas o videos donde en la guerra civil de El Salvador, en donde efectivamente hay enfrentamientos directos, en vivo ya no ves, pero sí son directos, y tomaron esos videos. Entonces, derivado de ese impacto social, emocional, cultural, es imposible vivir en un territorio o en un área de guerra. Entonces, es por ello que se le denomina, o es por derecho humanitario, o es por salvaguardar la humanidad, que sean extinguidos derivado de una guerra, que se les da esa calidad de refugiados a las personas que están viviendo esa situación. ¿Y quiénes son los desplazados? Es un sinónimo de los refugiados. En ese caso son personas que también han sido efectivamente víctimas de algún acontecimiento en contra de su integridad física, y obviamente tienden a hacer a emigrar a otros países. Y tal como lo decía Elizabeth, que también puede solicitarse ahora parte de los convenios internacionales y también del derecho humanitario, y la violencia que están sufriendo los países centroamericanos, el Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, a excepción de El Salvador, que ha mejorado, pero ustedes saben la historia que ha pasado ahí. Entonces, derivado de eso, Estados Unidos ahora, porque en ese momento de la historia, los pandilleros o personas que pertenecían a las maras en El Salvador, la amenaza era real y era demasiado grave, entonces ellos solicitaban ese asilo derivado a que su integridad estaba en peligro. Y en Guatemala se han dado muchos casos. Yo he sabido de muchos casos que solicitan ese tipo de asilo con relación a solicitar irse a Estados Unidos para salvaguardar su vida. Obviamente les dan el permiso para poder entrar, pero no así plata para poder sobrevivir. Entonces, si bien es cierto, existe una política de amistad entre países, no pueden darle, obviamente, qué rico sería, ¿verdad?, irme a otro país y que me mantengan, pero eso es humanamente imposible, salvo el exilio político, que ahí efectivamente, después de muchos trámites internos e internacionales, se puede dar ese tipo de situaciones. Entonces, eso es relacionado al asilo. Ya también lo de la extradición, que vimos que es únicamente relacionado a la comisión de un delito. Diferencia entre asilo y extradición. La extradición efectivamente va a ser requerida por un estado a otro estado por el requerimiento de una persona que está sindicada de la comisión de un delito, simple y sencillamente
en estricto sentido estricto, la extradición solo se da por delitos, pero también entra una clasificación de delitos. Y esto en su momento lo vamos a ver relacionado a que no todos los delitos pueden ser perseguidos internacionalmente por Interpol, porque existe una serie de situaciones en donde tienen que llenar ciertos requisitos para poder tener esa calidad de extraditable por la comisión de delitos. Y en este caso podrían ser delitos de graves, no políticos, porque se acuerdan que no hay extradición por delitos políticos, sino graves como el homicidio, el asesinato. Poníamos el ejemplo del policía allá en Chimaltenango. También tenemos el ejemplo de las personas de narcotráfico, que en la noticia vi hoy de que al alcalde o exalcalde de Santa Rosa, Cuilapa Santa Rosa, fue extraditado derivado a que estaba traficando droga para Estados Unidos. Si ustedes han visto las noticias en donde ese tipo de delitos es donde se ejecuta o se perfecciona la extradición, contrario al asilo. Trata de personas y lavado de dinero también, dice Sonia, y así es, porque son delitos transnacionales. Y el asilo es únicamente para las personas perseguidas políticamente. Esto quiere decir que por su opinión en contra de, pensar de otra forma en contra de, emitir opiniones en contra de, estar simplemente no ser partidario de alguna persona o de algún candidato, de algún gobierno como tal, y aquí es donde se aplica. Entonces, en el examen podría preguntarles diferencia entre asilo político y extradición. ¿Cuál sería la diferencia sustancial de esas dos instituciones jurídicas? Antonio. Una es voluntad. Buenas noches. La diferencia que yo encuentro es, tal y como lo mencionábamos, asilo es aquella persona que busca resguardar su vida en otro país porque está siendo perseguida por temas políticos donde él se encontraba en ese momento. Mientras que la extradición es aquel acto que realiza un Estado en el cual entregan a una persona que está siendo buscada dentro de otro Estado, con el fin de que cumpla su respectiva responsabilidad. Ahora bien, Lick, yo quería hacer un comentario. Es que usted menciona asilo y a la vez menciona exilio, pero lo relaciona mucho y yo lo miro diferente. Miro exilio cuando de acá de Guatemala a mí me exilian y me piden que me vaya, ¿va? O sea, me están pidiendo que me vaya. De hecho, ni me están pidiendo, me están diciendo que me vaya. Yo ya no tengo la opción de decidir si me quedo o no. Y tengo el chance de esperar hasta que me quiten el exilio, ¿va? Asilo es cuando yo, pues por mi propia seguridad, me retiro del país buscando ayuda. Se convierte en asilo cuando yo ya llego al otro país esperando que me ayuden. Y exilio cuando me sacan de mi país, comprendo yo, pero usted lo ha relacionado mucho. Entonces quisiera confirmar si hay diferencia o es lo mismo. Sí, lo que pasa es que acá hay que tomar en cuenta la razón por la cual se está deshaciendo. Lo que pasa es que, derivado de la costumbre internacional, la diferencia entre asilo y exilio, algunos países lo toman como igual y algunos otros lo diferencian. Entonces, tu acotación y tu lógica me indica de que vos lo entendés de esa forma. Y efectivamente así es, pero derivado de esa costumbre internacional, es que algunos le denominan de una forma y le denominan de otra. Así como tal como lo está diciendo. Entonces, yo solicito el asilo, pero también solicito o me voy exiliado. Es como al llegar allá. Pero son cuestiones de costumbre internacional. Porque investigaron lo que les dije en la clase pasada. Sí. ¿Y qué dice? ¿Cómo lo entendiste?
Vamos a ver quién levantó la mano acá. Merari, ¿la levantaste o la tenías levantada? Licenciado, perdone, yo diría que la diferencia entre asilo y extradición, yo le pondría en el examen que uno es voluntario y el otro no. Sí, esas son características de uno y también un buen punto el tuyo en decir que, por ejemplo, la extradición es obligatoria, con todas las diferencias que existen, pero yo pido el asilo voluntariamente. Sergio. Yo lo que entiendo entre asilo y exilio es que cuando yo voy a salir de mi país por problemas políticos, por ejemplo, o porque me están persiguiendo las maras o por cualquier tema, yo estoy siendo exiliado de mi país, pero yo llego, por ejemplo, a México y ahí me vuelvo asilado, o sea, ya me convierto en una persona que está en el asilo, por así decirlo, ¿verdad? Y la diferencia en extradición es de que Guatemala está solicitando a otro estado, según el tipo de extradición que se esté dando, ¿verdad, licenciado? En la extradición es que Guatemala está solicitando a alguien que cometió un delito o que vulneró uno de los que cometió un delito, ¿verdad, licenciado? Una norma jurídica de otro estado solicitado por parte de Guatemala, ¿verdad? Esa es la diferencia. El asilo o el exilio son por temas puramente políticos o por humanitarios. Guatemala, ¿verdad? Y la extradición es por alguien que ha cometido un delito aquí en Guatemala, entonces está siendo requerido por el Estado, viceversa, ¿verdad? Alguien de otro Estado que está requiriendo la extradición de, por ejemplo, el tema de los narcotraficantes, ¿verdad? De que los piden porque trafican la droga para Estados Unidos, entonces están cometiendo un delito en Estados Unidos, entonces están solicitando la extradición de esas personas para Estados Unidos. O sea, son temas diferentes, ¿verdad? O sea, uno es por temas de delitos, incluso usted lo mencionó en la clase pasada y nos indicó el tema del Código Penal, ¿verdad? Y los otros son por temas puramente políticos, ¿verdad? No, el exilio es como hablaba antes se hablaba del destierro, ¿verdad? O sea, están siendo desterrados, están sacando, están huyendo o están solicitando o ya por diversas razones su vida acá corre peligro, entonces se van al exilio pidiendo el asilo en otro país. Gracias. Sí, muchas gracias, Sergio, por la participación. En este caso, otra diferencia, por ejemplo, como decía Merari, la forma, la voluntariedad, ¿verdad? Otra diferencia que yo le encuentro, y podrían anotarlo aquí, es dentro de las características, es lo humanitario. La extradición es una petición formal entre estados, un acto jurídico, no, es un acto jurídico político, ¿se recuerdan de eso? Esto quiere decir de que tiene una consecuencia derivado a una acción previa que se hizo por alguna persona. Y el asilo y el exilio puede ser relacionado a cuestiones humanitarias. Ya no es porque es voluntario, ya voy a salvaguardar mi vida de cualquier amenaza o peligro que pudiera afectar mi integridad física. En cambio, la extradición es sí o sí, usted cometió un delito, debe ser extraditado y pague su responsabilidad o culpabilidad con relación al evento que usted está, por el cual está siendo requerido. Entonces, diferencias podría ser la voluntariedad, lo que dijo Merari, la cuestión humanitaria, lo que dice Sergio, y lo que dice Anthony, el yo voy y ya estoy. Entonces, son características que dentro de los tratados y convenios internacionales se da este tipo de situaciones. Entonces, eso prácticamente es la clase de hoy. Con esto culminamos las clases de semestre y como les dije ya hace un momento, no voy a volver a repetir, pero les agradezco mucho su atención y les deseo lo mejor a ustedes. Sigan estudiando y cualquier cosa estoy a la orden en los que les pueda servir y les pueda apoyar en cualquier situación.
Si me miran en la calle, por favor, salúdenme porque no los conozco a todos. Algunas caras se me quedaron y algunas otras no. Entonces, les agradezco mucho su atención y cuídense, por favor. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Dios, buenas noches. Feliz noche, un gusto recibir clases con usted. Muchas gracias, Ana. Feliz noche, licenciado. Nos vemos el día del examen. Bueno, cuídense. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones. Cuídese. Feliz noche. Dios, Wendy, muchas gracias. Gracias, Lick, por las clases. Muchas bendiciones. Gracias, Rudy. Cuídate. Fue un gusto, licenciado. Vaya, mucho gusto. Igualmente, muchas gracias. Bueno, cuídense.